Ahora, en Perina por el Mundo, la conversación. Diálogos que ayudan a pensar. Bueno, Rogelio, les recordamos a la gente que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail.com, que estamos en Twitter con Frigerio Rogelio y Emilio Perina, y vamos a conversar, como lo planteamos en la presentación del programa, con el doctor Martín Bomer, que es profesor de la San Andrés, de la UBA, investigador del CIPEC, un intelectual que se ha dedicado mucho tiempo a pensar el tema de la justicia, los valores en la sociedad, son los temas sobre los cuales Martín ha escrito. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, es el momento para conversar con vos, porque seguramente habría cosas para mejorar en la justicia. La pregunta que siempre uno se hace Rogelio con referencia a muchos temas como YPF, ¿es esta gente la que la va a mejorar? ¿O es así? ¿O quiere mejorarla o lo usa eso como excusa de...? O si la pregunta también puede ser si es así como hay que mejorar. Este es el camino, claro. Efectivamente, la justicia anda muy mal. La justicia es lenta, la justicia es ineficaz, en algunos casos es corrupta, en muchos casos excluye a muchísima gente de sus derechos, de formas más o menos razonables de resolver los conflictos sociales. Así que hay mucho que hacer en la justicia. Nosotros venimos trabajando en muchísimas áreas de acceso, de transparencia, de eficiencia y demás. Ahora, este paquete de medidas, como ustedes saben, está dividido en dos. Uh-huh. 3 medidas que son importantes, salvo algunas cuestiones de letra chica, como son la publicidad de las sentencias, la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces y el acceso a la información igualitario al Poder Judicial, por lo menos de los empleados judiciales. Y está muy bien, y esas cosas ayudan, por supuesto. Algunas son redundantes, muchas de las sentencias están publicadas, otras son viejas deudas como lo de las declaraciones juradas, y otras son en sí importantes, como que los empleados judiciales sean elegidos no por nepotismo, ni por amiguismo, ni por familia, ni lo que sea. De hecho, es habitual hablar de la familia judicial, ¿no? Claro, en este caso es literalmente así. Pero hay 3 proyectos que están junto con estos 3, que son muy complicados. El gobierno lo sabe, por eso mandó los 3 más fáciles primero al Senado y los 3 más difíciles. Como un cebo. Claro, mandó los más fáciles a diputados, más difíciles al Senado, como para que tenga ya un ok del Senado y se discuta ahora en diputados, donde, como se está viendo, es más complicada la conversación, hay más deliberación. Los 3 proyectos, hablamos de eso, ¿no? Uh-huh. Los 3 proyectos son una reforma del Consejo de la Magistratura, la enésima reforma del Consejo de la Magistratura. Una contrarreforma. Claro. Bueno, en realidad la profundización de la reforma que ya nosotros criticamos en el 2009. Aquella reforma aumentaba el número de miembros, o por lo menos le daba más poder proporcional al número de miembros políticos, digamos, del Consejo, de diputados y demás. Déjame acá recordar algo, que en el proyecto original de la Constitución del 94, que proponía, eso lo trajo Alfonsín sobre todo, pero que surgió de un consenso en la Constitución del 94, el gobierno solo tenía el 25% de los miembros, 5 de 20, 5 de 19, una cosa así era. Ahora pasaría a tener... y aún eso, que haya representantes políticos, fue una concesión a la política y al hecho de que nuestros jueces tienen el poder de controlar la constitucionalidad de la ley, porque el Consejo de la Magistratura tiene origen en Europa, donde los jueces no tienen la posibilidad de controlar la constitucionalidad de la ley. Claro. No son un poder político. Ahora, a partir del Holocausto, hay tribunales constitucionales, porque Europa vio lo que puede hacer las mayorías desbocadas, pero los jueces no tienen control de constitucionalidad. Como los nuestros sí tienen, la reforma del 94 introdujo alguna legitimidad política, que fueron los representantes
de los legisladores y del Ejecutivo. La Argentina tiene un sistema de híbrido, control difuso, sí, en el cual cualquier juez puede plantear la inconstitucionalidad, está en manos de cualquier juez, por eso esto que explica Martín es muy importante. En otros lugares como en España hay solo un tribunal constitucional, entiendo, ¿no? Sí. Que es el que puede plantearla, que tiene como 30 miembros, es un tribunal muy amplio. Sí. Y son gente que está ahí que se dedica solo a eso, a analizar inconstitucionalidades. Exactamente, cuando hay una posibilidad de una inconstitucionalidad, el caso sube al tribunal y luego baja para que el juez aplique lo que el tribunal dice. Pero son casos en general muy excepcionales. ¿No? Acá es muy común, digamos. Claro. Lo que está intentando la Corte Suprema ahora es reducir la cantidad de esos casos que ella misma está... Pero bueno, esa es por qué tenemos representantes del poder político en un órgano que tradicionalmente, en el derecho comparado, es un órgano técnico corporativo de la profesión de los abogados, teniendo en cuenta que la idea de la del 94 era, dada la falta de independencia del Poder Judicial en la época de Menem, esto iba a ser un remedio. La técnica, digamos, de jurídica iba a hacer que se note cuáles eran los jueces no independientes, porque iban a cometer errores judiciales. Bueno, la otra razón por la cual se intenta que esto no tenga demasiada injerencia en la política, porque en general el Poder Judicial es un poder contramayoritario, digamos, ¿no? Claro, es el que tiende a establecer equilibrios. Claro, y la idea es que justamente por eso tiene el privilegio de permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, claro. Por eso tienen la intangibilidad de sus sueldos, los tratamos de dejar lo más tranquilos posibles y alejados de la política, justamente para que tengan la posibilidad de defender la política. Están en los otros dos poderes, ¿no? Claro, el ejecutivo y el poder legislativo. Claro. Es que el variar esto termina con uno de los temas más importantes de un sistema democrático republicano, que es el sistema de pesos y contrapesos, donde nunca hay alguien que se queda con... El ir por todo es precisamente muy antidemocrático y muy antirrepublicano. Fíjate que la gente obviamente sufre en carne propia las deficiencias de la justicia, la debilidad de la justicia, la lentitud de la justicia, la corrupción de la justicia, todo lo que nos planteaba Martín. Pero igualmente, a mi juicio, por lo menos por lo que siento y escucho en la calle, percibe, intuye que esta es la última valla que queda. Pero además a pesar de eso, digo, evidentemente... Es por eso que judicializa la política. Es por eso que, como no ve respuestas en el legislativo, no ve respuestas en el ejecutivo, le queda esta última instancia, que es judicializar su reclamo. Y que con todo el derecho del mundo. Y además, en la Argentina en particular, recuerden que el nacimiento de nuestra democracia, la del 83, nace con el signo de los derechos humanos, con el signo contramayoritario de los derechos humanos, con el signo de las madres de Plaza de Mayo pidiéndole a la justicia la reparación de los derechos. Y por eso la llegada de los tratados internacionales de derechos humanos, que restringen la política, el aumento de los derechos que restringen la política mayoritaria. La Argentina nace contramayoritariamente. Tenemos el orgullo de traer en toda la historia de la Argentina, en el 83, el hecho de los derechos humanos, de que cuando nos dejan librados, como le pasó a muchos países del mundo, cuando nos dejan librados a las fuerzas mayoritarias, nos hacemos mucho daño y tenemos que tener este otro contrapeso, porque si no nos pasan por encima. Martín, te pido un minuto de paciencia, estamos conversando con Martín Bomer. A la vuelta seguimos con los otros dos proyectos. Sí, claro, por eso. Hablamos del Consejo de la Magistratura y queda lo de las Cámara de Casación y cautelares. No, y también quería, antes de ir a la presentación de los auspicios del programa, pensar en una reflexión que muy bien planteó hace unos días el colega Carlos Pani, ¿no? Cuando decía en un artículo que claramente la democracia no es un sistema para validar verdad, es un sistema para resolver conflictos. Es decir, el tener el 90% de los votos no significa que tenés razón, significa que resolviste el conflicto de cómo se va a gobernar. Puede ser que ese 1% tuviera la verdad y la razón. Presentamos los auspicios y seguimos conversando con Martín Bomer, que es profesor de la Universidad San Andrés de Luba e investigador del CIPEC en estos temas precisamente, en justicia, en los valores de nuestra sociedad, en derecho constitucional.